Hola Ateneos y Ateneas, si estás aquí es porque ya viste la primera parte de este video y si no es así no te preocupes que haremos un pequeño resumen, pero quédate para descubrir cómo funcionan las redes neuronales. Las redes neuronales. Esta es la parte 2 y vamos a hablar acerca de la arquitectura y las funciones de activación. Como ya habíamos visto anteriormente, las redes neuronales se inspiran en el sistema nervioso y en el comportamiento biológico, creando así un sistema de interconexión en capas de neuronas artificiales, que estas van a colaborar para procesar datos de entrada y poder generar una salida. En el video anterior estudiamos lo que es una neurona y vimos que es la unidad básica del procesamiento que se encuentra dentro de una red neuronal. También vimos que similar a una neurona biológica, estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de las cuales reciben estímulos de valores externos. Con estos valores la neurona realiza un cálculo interno y generará un valor de salida. Internamente la neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada. Las ponderaciones de cada una de ellas viene dada por el peso que se asigna a cada una de las conexiones. Además de esto, a la neurona también se le agrega lo que se conoce como el término de sesgo o vías. Con todo esto, vimos que lo que hace internamente una neurona básicamente es una regresión lineal. Además de eso, utilizamos a una neurona para poder modelar a la compuerta AND y estuvimos variando los pesos de la neurona hasta encontrar los que realmente describen al Tiger. Presentaba gráficamente el modelo encontrado. Era una línea que nos dividía la frontera entre nuestras dos posibles salidas, pero cuando intentamos resolver la compuerta XOR nos dimos cuenta que una sola neurona no sería suficiente y que aquí requeriríamos de al menos 2 neuronas para resolver este problema, lo cual nos abre al concepto de lo que se conoce como redes neuronales. Las redes neuronales tienen muchas ventajas que se obtienen al interconectar las neuronas y hay distintas formas en que se pueden distribuir las conexiones de las neuronas. Cuando todas las neuronas están en una misma columna, se dice que están en la misma capa y todas las neuronas de esa capa recibirán la misma información proveniente de la capa anterior. Y a su vez, toda la información que se genera en esa capa se pasará a la siguiente. La capa donde se encuentran las variables de entrada se le denomina capa de entrada. La capa donde se encuentran las variables de salida se denomina capa de salida. Y las capas intermedias que se encuentran entre estas dos se denominan capas ocultas. Al colocar 2 neuronas de forma secuencial, una de ellas va a recibir la información procesada por la neurona anterior. ¿Y qué ventajas nos da esto? Puede aprender conocimiento jerárquico. Las redes neuronales son el algoritmo que hace posible a lo que conocemos como el Machine Learning. Y entre más capas añadamos, más complejo es el conocimiento que podemos obtener. Esta profundidad que obtenemos al añadir cada vez más capas a las redes neuronales es lo que se denomina como Deep Learning. Es decir, se pueden agregar tantas capas ocultas como sea necesario y además no todas las capas tienen que tener el mismo número de neuronas. Hasta este punto habíamos asumido que cada neurona realmente es una regresión lineal, con lo que se obtiene una función real. Pero esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Lo que estaríamos haciendo matemáticamente es concatenar diversos problemas de regresión lineal, pero esto tiene un gran inconveniente, ya que está comprobado que la suma lineal de varias funciones de regresión lineal da como resultado otra regresión lineal, lo que equivaldría a tener solo una neurona, y hemos visto que para diversos problemas esto no sería suficiente, por lo cual se tiene que solucionar esto de alguna manera. Para poder concatenar realmente las neuronas, necesitamos que cada una de las neuronas tenga una manipulación no lineal que modifique el resultado de cada una de ellas, y a esto se le conoce como función de activación. Si lo piensas bien, realmente ya habíamos visto una función de activación cuando resolvimos el problema de la compuerta AND, en donde asumimos que todos los valores mayores a 0 equivaldrían a 1 y todos los valores menores o igual a 0 equivaldrían a 0. Aquí tendríamos entonces una función escalón que estaría manipulando, pero en los problemas más complejos donde se utilizan redes neuronales, la función escalón no suele ser una función de activación adecuada, por lo cual te voy a presentar las funciones de activación más comunes que se suelen utilizar.
La función de activación se encargará de devolver una salida a partir de un valor de entrada y normalmente el conjunto de valores de salida va a caer entre un rango determinado. Este puede ser de 0 a 1 o de -1 a 1. Una de las más comunes es la que se conoce como la función sigmoide. La función sigmoide transforma los valores introducidos en una escala del 0 a 1, donde los valores altos tienden de manera asintótica a 1 y los valores muy bajos tienden de manera asintótica a 0. Esta función está acotada entre los valores de 0 y 1 y suele tener un buen rendimiento cuando se utiliza en la última capa. La función tangente hiperbólica transformará los valores introducidos a la escala desde -1 a 1, donde los valores altos tienden de manera asintótica a 1 y los valores muy bajos tienden de manera asintótica a -1. La función ReLU transforma los valores introducidos anulando los valores negativos y dejando los positivos tal y como entran. La función softmax transforma la salida a una representación en forma de probabilidades, de tal manera que el sumatorio de todas estas probabilidades de la salida sea 1. El año 2020. Yo todavía recuerdo las expectativas que teníamos para la llegada de este año. La expectativa aumentaba demasiado al pensar que además era el inicio de una nueva década, pero nunca nos imaginamos que se vendría una pandemia. Both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Y que la mayor parte de este año estaríamos confinados en nuestras casas. Hemos aprendido de esto muchas cosas. Hemos encontrado, por ejemplo, diversos pasatiempos que no sabíamos que teníamos. Hemos podido convivir más con las personas que habitan nuestro hogar. Y bueno, ahora también estás aprovechando este tiempo para aprender acerca de las redes neuronales. ¿Pero tú crees que con las redes neuronales podríamos ayudar de alguna forma a controlar esta epidemia? Pero imaginemos que queremos ayudar a controlar esta pandemia y lo primero que se nos ocurre hacer es un mapa en donde nos indique cuáles son los puntos con mayor contagio actualmente y cuáles son los puntos vecinos en donde aún no se presenta tanto contagio. Esto nos podría ayudar a gestionar los focos de contagios y poder ayudar a que no se siga propagando más. Si asumimos que los indicadores de color azul nos indican los puntos con mayor índice de contagio y los rojos nos indican los lugares vecinos que no tienen todavía esos problemas de contagio, tendríamos un problema de clasificación en donde tendríamos que separar los puntos con mayor índice de contagios con respecto a los vecinos que no tienen todavía esos índices tan altos. Esto lo podríamos hacer concatenando diversas neuronas y además utilizando las funciones de activación, ya que las funciones de activación también permiten que nuestra frontera pueda tener una forma no lineal. Este problema parece un poco trivial, pero en la realidad es el mismo problema que se tiene cuando se desea clasificar qué células son cancerígenas y cuáles no. Y hemos llegado a la parte final de este video, y seguramente te han surgido mucho más dudas, como por ejemplo, ¿cómo hace la red neuronal para aprender por sí misma? También, ¿cómo puedo programarla? Seguramente te llamaron la atención algunas palabras, como cuando dije clasificación, regresión. Pues no te preocupes, todo eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes videos. Si te gustó, suscríbete.